Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al curso de hidráulica de canales. Buenas noches a todos. Bueno, estamos empezando la tercera semana del curso y en la primera semana hemos visto el diseño de flujo uniforme y permanente de los canales. En la segunda semana vimos diseño de canales y en la tercera semana vamos a ver el flujo de diseño en canales erosionables. Después de la clase que hagamos, yo quisiera, por favor, si los grupos de trabajo tienen algunas preguntas, inquietudes sobre el trabajo final, para que puedan exponerla en clases en relación a los trazos de las tres alternativas propuestas, para darles algunas recomendaciones o algunas consultas que tengan. Entonces eso lo podemos hacer después que terminemos la clase, el día de hoy. ¿Tienen alguna otra pregunta o consulta? Ya, bueno, entonces vamos al inicio de las clases. Ya vamos al diseño de canales erosionables. Bueno, como su nombre lo dice, son canales que que se pueden erosionar, principalmente debido al, al tipo de material del canal. Acá vemos, por ejemplo, un canal abierto, un canal en tierra. Vemos que las paredes de este canal no conservan una sección geométrica uniforme. Vemos que hay erosión en las paredes. Igualmente acá, un canal erosionable está sujeto a que se produzca una erosión de las paredes. Está sujeto a que haya sedimentación en el cauce, de tal manera que la sección hidráulica que diseñamos al principio ya no es regular. Y al variar la sección hidráulica, varía el área hidráulica, varía el perímetro, el radio hidráulico. Y cuando eso varía, pues ya el diseño que hemos calculado ya no es el mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si vemos sedimentación, entonces la capacidad hidráulica se reduce. Y eso es porque vamos a ver en qué caso se produciría una erosión en un canal de tierra, cuando sobrepasa la velocidad y cuando no se le da los taludes adecuados al canal. Vamos a conocer ahorita qué velocidades máximas son recomendables, qué velocidades mínimas también son recomendables, qué taludes son recomendables en este tipo de canales. Y si hacemos eso, podemos lograr de que el canal no sea erosionable. Eh, Hay diversos métodos. Vamos a estudiar dos métodos, el método de la velocidad máxima y el método de la fuerza atractiva. Justamente aquí vemos diseño de canales no revestidos o erosionables. Eh, Aquí se describen cuatro métodos que son utilizados para diseño de canales no revestidos o erosionables. Tenemos el método de la velocidad máxima permitida, el método de la fuerza atractiva, el método de la sección hidráulicamente estable y el método de canales revestidos con pasto. Estos dos métodos que están en color rojo son los que vamos a ver en la clase y en este curso, porque tal vez son los más aplicados
Este método de velocidad máxima permitida se ha usado ampliamente en los canales de tierra en los Estados Unidos, con la finalidad de asegurar la eliminación de la socavación, o sea, lograr que no haya socavación en canales de tierra. Y el otro método es el método de la fuerza atractiva, que nos permite evaluar los esfuerzos cortantes o fuerza de arrastre de flujo en el perímetro de un canal, es decir, sobre las paredes y además sobre el fondo. Y para ello hay que tener en cuenta que ese esfuerzo cortante no debe ser mayor que los esfuerzos cortantes críticos de fondo y de talud. Igualando, eh, igualando a ese esfuerzo cortante crítico, podemos calcular las dimensiones de los canales. Entonces, utilizando esta metodología, vamos a obtener esas dimensiones para una situación en que no sean mayores a los esfuerzos cortantes críticos, tanto de fondo como de talud. Veamos, un tema es la velocidad máxima y otro tema es la velocidad mínima. El criterio de la velocidad mínima pues se utiliza bastante cuando uno diseña desarenadores. Un desarenador es una estructura hidráulica que se coloca a continuación de una bocatoma o de una presa. La bocatoma, ustedes van a llevar ese curso de bocatomas en el curso de Ingeniería de los Recursos Hidráulicos, y también van a llevar presas. La bocatoma y presas se ubican en un río, captan agua de un río, en el caso de la bocatoma, y la almacenan en el caso de la presa. Cuando la bocatoma capta el agua, la tienen que entregar a un canal, pero antes de que entregue el agua a un canal, pasa por un desarenador. Un desarenador es una estructura hidráulica que nace de un canal, pero luego se amplía su área hidráulica. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la ecuación de la continuidad caudal velocidad por área, si el área hidráulica se amplía, para conservar el caudal la velocidad tiene que disminuir. Entonces, ese es el criterio que se utiliza en un desarenador o un sedimentador. Ampliar el área hidráulica para que la velocidad disminuya. Y con ese criterio, al disminuir la velocidad en un desarenador, las partículas que están en el sólido, en el líquido, se depositan en el suelo, en el fondo, se sedimentan. Pero en el caso de un canal, nosotros no queremos que haya una velocidad inferior a la mínima. Puede haber una velocidad mínima, pero estas son las velocidades mínimas, por ejemplo, en arcilla, en arena fina, en arena gruesa. Debajo de esta velocidad se va a sedimentar. Entonces nosotros tenemos que darles una velocidad superior a la mínima, con la finalidad de que no se sedimenten, que el agua circule sin sedimentarse, porque lo contrario, si en un canal erosionable se sedimenta, va a pasar lo que vimos en la vista, que ese canal en tierra lo vimos que estaba erosionado en sus taludes y estaba sedimentado. Se queda sin agua. Sí. Según este autor Dubois, las velocidades límites por debajo de las cuales el agua cesa de arrastrar diversas materias son estas velocidades. Es decir, debajo de estas velocidades ya empieza a sedimentar. Ya no arrastra, sino sedimenta. Superior a esto, arrastra, o sea, lo conduce junto con el agua. Pero inferior a estas, lo sedimenta y lo deposita en el fondo del canal. Y eso, pues, eso representa un costo de operación, mantenimiento, porque hay que hacer limpieza permanente de ese canal. Representa un mayor costo de operación y mantenimiento. Entonces, ya un criterio para diseñar un buen talud, un talud adecuado para un canal erosionable. Acá tenemos, por ejemplo, unos criterios, dependiendo del tipo de material.
Si es roca, se le da un talud vertical, porque es un material duro, entonces el talud es vertical. Talud cero, ¿no? Luego tenemos turba de suelo y detrito, 0,25 en 1. Arcilla compacta o tierra con recubrimiento concreto, 0,5 en 1 o hasta 1 en 1. Tierra, 1 en 1. Tierra arenosa o 2 puntos en 1. Y greda arenosa o arcilla porosa, que es un material más suave, 3 en 1. Y cuando se le da un talud así, es porque con la finalidad de darle estabilidad y que no erosione. Porque de lo contrario, si le damos a estos materiales un talud más pequeño, menos inclinado, entonces va a erosionar. En cambio, con estos taludes ya han sido estudiados para que no permitan que haya una erosión. Otro criterio es el de ver la profundidad del agua. De acuerdo a la profundidad del tirante de agua, también se puede asumir taludes. Por ejemplo, en un canal en roca en buenas condiciones, si el canal es poco profundo, se considera que es vertical. Y si es profundo, aquí ya se le da un talud, cuando es un canal profundo, 0,25 en 1. ¿Cuál podría ser un canal poco profundo? ¿Y cuál un canal profundo? Tal vez podemos decir, por ejemplo, que un canal que conduce hasta 500 litros por segundo, podríamos decir que es un caudal relativamente eh, relativamente pequeño, se puede decir. Y, y, y entonces el tirante de agua para ese canal podría considerarse como canal poco profundo, dependiendo también del diseño que se le dé, ¿no? Dependiendo del tirante de agua. Y un canal que tal vez pase de los 500 litros por segundo podría considerarse ya un caudal considerable, un caudal importante. Entonces los canales que de repente pasan de los 500 litros por segundo ya son canales importantes. En el trabajo que les hemos dejado, hay grupos que tienen canales para diseñar de 500 litros por segundo, 0,5 metros cúbicos por segundo, pero todos son revestidos. Ahí no hay canales sin revestir. Se está indicando en el trabajo que el canal debe estar revestido con concreto. Entonces decimos que podemos usar un criterio de cuando el caudal tiene 500 litros por segundo o 0,05 metros cúbicos por segundo, podríamos considerar como un canal que tiene un caudal, se puede decir, relativamente pequeño. Y cuando pasa los 500 litros por segundo ya es un canal de un gran caudal. Entonces, un tirante de agua para un canal que sea superior a los 500 litros por segundo ya se debe considerar un canal profundo, tirante de agua profundo. Entonces, para ello sí, los taludes deben ser mayores que para un canal poco profundo, porque esto estaría en función al caudal. Un canal poco profundo conduce menos caudal que un canal profundo. Entonces aquí tenemos para los diferentes tipos de materiales, roca, en el caso de las arenas sueltas, si el canal es poco profundo, o sea de poco caudal también, el talud recomendado 2 en 1. Y si es canal profundo, 3 en 1. En el caso concreto, se recomienda para canal poco profundo 1 en 1 y para canal profundo 1,5 en 1. Tablas de ángulos de inclinación y pendiente de los taludes para estos tipos de terreno.
para excavaciones en terreno virgen o terraplenes homogéneos muy antiguos, y para excavaciones en terrenos removidos recientemente o terraplenes recientes. Para cada uno de ellos se analiza para terrenos secos o para terrenos inmersos, o sea, con agua, secos o inmersos con agua. Para roca dura, por ejemplo, se considera un ángulo con horizontal de 80 grados, o sea, con respecto al horizontal 80 grados es casi vertical, casi 90 grados. Es un talud poco inclinado, ¿no? Y el más inclinado, ¿cuál sería? El de arena fina no arcillosa, que con respecto al horizontal tiene un ángulo de 30 grados. Este es el más inclinado de todos. Y eso es justificable, ¿no? Porque este canal es menos estable que este material. Por lo tanto, necesita tener un talud para que tenga mayor estabilidad. Método de la velocidad máxima permisible. Entonces, aquí en la velocidad permisible hay que tomar en cuenta cuál sería la velocidad la cual no permite la erosión al cuerpo del canal, al material del canal. Y siempre darle un cierto margen de seguridad, no acercarse a la velocidad máxima, porque muchas veces hay tablas en las cuales nos indican cuál es la velocidad máxima, y si nosotros le damos una velocidad justo la máxima, corremos el riesgo de que pueda, pueda fallar o pueda convertirse en una velocidad erosiva. Por eso siempre, si nos dicen una velocidad máxima determinada, hay que darle una velocidad menor a la máxima también. No diseñar justo en el límite. Siempre hay que darse su margen de seguridad. En este caso, la máxima velocidad permisible es la mayor velocidad media, que no causa erosión al cuerpo del canal. Esta velocidad es muy incierta y variable, y en realidad hay que tener en cuenta la experiencia de los trabajos anteriores en diferentes tipos de canales sin revestir, para que se vea cómo se han comportado, porque el diseño hidráulico de canales y en general de hidráulico tiene dos partes. Una es la parte del diseño, pero hay que ver luego cuando se diseña, hay que probar en el campo, cuando se construye la obra, para ver cómo funciona, cuál es su operación. Si funciona bien, está ok el diseño, pero si hay algunas fallas, bueno, se puede mejorar el diseño, y entonces el ingeniero diseñador tiene que ver eso, qué fallas ha tenido, qué problemas tiene, para que mejore sus diseños. Entonces, en el caso del diseño, es experiencia con ver la parte operativa del diseño. Una vez que esté construido, hay que ver la parte funcional operativa del diseño. El procedimiento del diseño para un canal consiste en los siguientes pasos. Para un material dado, se solicita que se calcule el coeficiente de rugosidad de Manning, el talud y la velocidad permisible. Luego calcular el radio hidráulico por la fórmula de Manning. Calcular el área de la sección transversal, tomando en cuenta la ecuación de la continuidad, área igual caudal entre velocidad. Luego calcular el perímetro mojado. Luego utilizar área y perímetro, y resolver simultáneamente para la soldadura del canal B. O sea, calcular B y calcular el tirante Y. Una vez que se ha calculado B es la base del canal, o la plantilla también, o la base menor conocida. La profundidad de flujo o tirante Y es el tirante de agua. Como hemos visto, un canal
tiene que diseñársele un borde libre. El tirante de agua tiene una cierta altura, una cierta profundidad, pero sobre ese tirante de agua se le tiene que diseñar un borde libre con fines de seguridad. Y hemos visto que hay varios criterios para diseñar un borde libre, ¿no? Hemos visto fórmulas, hemos visto ábacos. Y una vez que encontremos las dimensiones, hay que redondear la cifra y poner datos que sean constructivos desde el punto de vista práctico. Que sean prácticos desde el punto de vista constructivo, perdón. Por ejemplo, si encontramos de que una plantilla calculada nos sale que es 1.53, por ejemplo, de base. Entonces quiero redondearlo a 1.55. Si el tirante más el borde libre nos sale 1.78, podemos redondear a 1.80. Esos valores que sean prácticos. Lo mismo en el talud. El talud de un canal se recomienda que sean valores, por ejemplo, 0.25 en 1, 0.50 en 1, 0.75 en 1, 1 en 1, 1.25 en 1, 1.5 en 1, así son estos valores prácticos. Aquí tenemos velocidades no erosivas para suelos adaptados. Dependiendo del tipo de suelo, el tamaño de la partícula y su profundidad del agua. Vemos que mientras más profunda sea el agua, la velocidad va a ser mayor porque hay mayor caudal. Si yo tengo un tirante mayor de agua, una profundidad mayor de agua, es porque el caudal es mayor. Y al ser el caudal mayor, también la velocidad es mayor, ¿no? Estas son las velocidades límites. Son velocidades máximas no erosivas. Vemos que para el tipo de suelo, piedras grandes, la velocidad máxima para esta profundidad de 3 metros es 6.19 metros. Pasé a otra diapositiva, me pregunta Jessie. A otra diapositiva. Estoy en la misma diapositiva. Bueno, estoy en esta diapositiva, en la diapositiva número 9. ¿La han visto, la número 9? Ya. Ya, ok. Ya le mencionaba que las piedras grandes, por ejemplo, tienen una velocidad en esta profundidad de 3 metros hasta de 6.19 metros sobre el fondo. Y lógicamente los materiales más suaves, como la arena fina, por ejemplo, tienen una velocidad 0.55 metros sobre segundo en esta profundidad, porque se entiende que son materiales más explosivos, ¿no? Por eso su velocidad límite máxima es menor que en el caso de las piedras grandes. O sea, mientras más duro un, un material de un canal, su velocidad va a ser más alta. Su velocidad máxima va a ser más alta. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora vamos a entrar al método de la fuerza atractiva. ¿Alguna pregunta con respecto a la velocidad máxima? Ya, entonces vamos ahora a entrar al método de la fuerza atractiva. Es una fuerza que actúa sobre las partículas que componen el perímetro, todo el perímetro de un canal. Sabemos que el perímetro de canal está conformado por los taludes y también por el fondo del canal. Entonces, el valor promedio de la fuerza atractiva por unidad de área hidráulica es conocido como la fuerza atractiva unitaria.
y es igual al peso específico del fluido, en este caso estamos viendo el agua, el radio hidráulico y por la pendiente. Sí, Renata, adelante. Profesor, creo que no ha cambiado su diapositiva. Seguimos viendo la de velocidades no erosivas. Se ha colgado entonces. De repente. Yo estoy en la diapositiva número 10. Se ha colgado. Profesor, tiene razón entonces, porque se muestra de diapositiva número 9. Ustedes ven la número 9. Ah, Sí, estimado profesor, creo que es su conexión. la conexión. Bueno, aquí aparentemente está bien. No aparece, no aparece que esté lento el internet. Aparentemente está bien todo. No sé. Puedo entonces, voy a, voy a dejar de compartir y comparto nuevamente. Un momento. A ver, me indican si ahora lo pueden ver y en qué diapositiva lo ven. Ya, profesor, ahora sí se ve la número 10. Ahora sí lo ven. Ya, está bien. Bien, correcto. Entonces, estábamos en el método de la fuerza atractiva. La fuerza atractiva es una fuerza cortante o de arrastre que actúa sobre las partículas que componen el perímetro de un canal. Sabemos que el perímetro de un canal está conformado por los lados, o sea, por el talud, por los taludes y también por el fondo del canal. Y vamos a ver de que esta fuerza atractiva no es igual en los lados ni en el fondo, no es igual. La fuerza atractiva es diferente, tanto para el talud como para el fondo del canal. Entonces, el valor promedio de la fuerza atractiva por unidad de área hidráulica es conocido como la fuerza atractiva unitaria. ¿Y cómo se calcula? Es igual a el peso específico del fluido, en este caso el agua, por el radio hidráulico y por la pendiente. Cuando un canal es muy ancho, el radio hidráulico se considera que es igual al tirante. Entonces, reemplazando la fórmula, tenemos de que la fuerza atractiva sería igual a peso específico del fluido, y aquí reemplazamos el radio hidráulico por el tirante, ¿no? Y aquí la pendiente. Aquí ustedes ven la distribución de la fuerza unitaria. Hemos explicado que no se desarrolla uniformemente en todo el perímetro del canal. En base a estudios realizados ya experimentalmente, se ha encontrado que, y se ha elaborado estas gráficas, de la máxima fuerza atractiva unitaria, desarrollada en las paredes y en el fondo de los canales rectangulares y trapezoidales. Estas gráficas son válidas para canales rectangulares y trapezoidales. Por ejemplo, si queremos encontrar la fuerza atractiva unitaria en el E sub T, en el lado del canal, aplicamos esta gráfica. Si queremos usar la fuerza atractiva unitaria en el fondo del canal, utilizamos esta otra gráfica. Y para ello, entramos con estos valores de B sobre Y. B es la plantilla o la base menor del canal, Y es el tirante de agua. Supongamos que nuestra relación B sobre Y es igual a 4. Entramos, interceptamos aquí con la característica de nuestro canal. Si nuestro canal es trapezoidal, tiene un talud Z igual a 1.5, interceptamos y encontramos aquí el valor de E sub T, o sea, la fuerza atractiva unitaria. Lo mismo que... Profe, disculpe, creo que... No, ya, se arregló. ¿Ya se mira? ¿Ya se mira ahora? Sí, pero no se vio la 11.
Se cuelga. Bueno, no sé cuál es el problema. Sí, creo que tiene un retraso Aparentemente. como de un minuto, profesor. Ah, ya, hay un retraso como de un minuto. Ya, ya. Ya entiendo. Ya, lo mismo hacemos para calcular la fuerza atractiva unitaria en el fondo del canal. Utilizamos la misma relación B sobre Y. Si acá hemos utilizado la relación B sobre Y igual a 4, es un ejemplo. Acá igual tenemos que utilizar esa misma relación B sobre Y igual a 4. Entrar al gráfico y tomando en cuenta la misma característica del canal. Acá hemos dicho trapezoidal, Z igual a 5. Acá igual tenemos que decir eso. Tenemos que intersectar con la misma curva característica del canal, Z igual a 5. Y encontramos el valor de la fuerza atractiva unitaria para el fondo del canal. Ahora mira la diapositiva número 13. Ya, muy bien. Sí, profesor, las 13. Ya. Los ingenieros Olsen y Flores determinaron que la distribución del esfuerzo cortante en canales trapezoidales, rectangulares y triangulares tiene la señal de distribución típica. El esfuerzo cortante crítico de talud y el esfuerzo cortante crítico de fondo. Esto mediante la relación K, obtenemos la relación entre el esfuerzo cortante tangencial crítico en los taludes entre el esfuerzo tangencial crítico de fondo. A eso se denomina K. K es la relación. Es una relación, ¿no? Y K también se puede calcular de esta manera, en base a los ángulos beta y en base al ángulo phi, donde beta es el ángulo de la pendiente lateral del canal, o sea, el ángulo que forma el talud del canal. Y el phi es el ángulo de reposo del material de fondo del canal. Ustedes saben que el ángulo de reposo es el ángulo que le da estabilidad a un terreno, dependiendo de ese tipo de terreno, ¿no? Es el ángulo que le da estabilidad, desde el punto de vista geotécnico. Entonces, el esfuerzo cortante crítico de talud. Sabemos que K es igual a esta relación, le igualamos y encontramos, si nosotros conocemos el ángulo beta y conocemos el ángulo phi, podemos hallar los esfuerzos cortantes tangencial crítico en los taludes y en el fondo. Entonces, beta es el ángulo de la pendiente lateral del canal y phi el ángulo de reposo. Phi es considerado solamente para materiales gruesos no cohesivos. O sea, este ángulo de reposo se considera solamente para materiales gruesos no cohesivos. Para materiales cohesivos no se considera este ángulo de reposo, ¿no? Para propósito de diseño, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos preparó curvas que muestran valores de ángulo en reposo para materiales no cohesivos. O sea, esas curvas que ha preparado el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos es válido para materiales no cohesivos, con diámetros superiores a 0.2 pulgadas, para varios grados de rugosidad. El diámetro referido en estas tablas, en estas curvas, el diámetro que utilizan es el diámetro de la partícula para el cual el 25% del peso del material es mayor. O sea, significa que tenemos que considerar el diámetro 75. El diámetro considerado de 75 es el de una partícula para el cual el 25% en peso del material tiene un diámetro mayor a este. Entonces, esas tablas, esas curvas están diseñadas para que se utilice el diámetro 75. Aquí vemos, por ejemplo, ángulo de reposo para materiales no cohesivos. ¿Qué tenemos acá? Tamaño de la partícula en pulgadas del diámetro 75. Estos valores son para diámetro 75 en pulgadas. Entonces,
se entra a la curva y se intercepta con la característica del material del canal. Por ejemplo, si es muy angular, si es moderadamente angular, levemente angular, y se encuentra acá el ángulo. Luego tenemos otra tabla en la cual está en milímetros, similar a la anterior, solamente que está en milímetros. El diámetro 75 del material no cohesivo en milímetros. Igualmente para la característica de muy redondo, poco angular, angular. Y encontramos el ángulo de reposo en grados centígrados. Esta gráfica es similar a la que vimos inicialmente, a la primera gráfica que vimos a esta de acá, porque es para el tamaño de la partícula en pulgadas, ¿no es cierto? Aquí está, el tamaño de la partícula en pulgadas. Aquí está la característica del material del canal. Y acá intersectando encontramos el ángulo de reposo en grados con respecto al horizontal. Si queremos conocer el ángulo, por ejemplo, acá tenemos ángulos y acá tenemos talud, pero acá vemos que son taludes prácticos, salvo este de aquí, ¿no? Los demás son taludes prácticos desde el punto de vista constructivo. Por ejemplo, un talud vertical es un ángulo 90 grados. Un talud 0.25 en 1 es 75 grados 58. 0.5 en 1, 63.26. Este valor no es práctico. 0.57 en 1 nos da 60 grados 15. 0.75 en 1, 53.08. 1 en 1, 45 grados. 1.25 en 1, 38 grados 40. Y así encontramos taludes que se deben aplicar en la práctica, ¿no? Porque son más fáciles de construir en obra. Y esto es para suelos cohesivos. Esta gráfica de acá es para suelos cohesivos. Es en suelos cohesivos que se ve la característica de si es muy compacto, poco compacto o suelto. Y de acuerdo a ello se ve la característica del canal, si es arcilloso, arenoso, suelo arcilloso, arcillas, suelo poco arcilloso, y se encuentra el esfuerzo tangencial crítico en un fondo plano horizontal. Esfuerzo tangencial crítico necesario para erosionar un suelo cohesivo. Aquí hay recomendaciones del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para obtener los esfuerzos tangenciales críticos. Para materiales gruesos no cohesivos, se utiliza el gráfico número 2. O sea, este es el gráfico número 2. Es para materiales suelos no cohesivos. Dice, cuando el material tiene un diámetro 75 mayor a 5 milímetros, se recomienda un valor del esfuerzo permisible en kilos sobre metro cuadrado igual al diámetro 75 en milímetros dividido entre 13. Ese es porque en este gráfico solamente el límite es 5 milímetros, ¿no? Entonces, por eso, como ese límite es 5 milímetros, y si es mayor a 5, entonces nos recomiendan utilizar esta fórmula para hallar el esfuerzo tangencial crítico. El esfuerzo tangencial crítico en la plantilla. Esta fórmula es para hallar el esfuerzo tangencial crítico en la plantilla.
Entonces ustedes ya ven, por un lado tenemos la constante K, la relación K. Si nosotros conocemos los dos ángulos, el ángulo beta y el ángulo phi, si lo encontramos, podemos calcular el valor de K. Ahora, con esta ecuación podemos calcular el esfuerzo tangencial crítico para el fondo. Y entonces despejamos el esfuerzo tangencial crítico del talud, porque ya tendríamos el valor de K, tendríamos el esfuerzo tangencial crítico de fondo, y despejamos el valor esfuerzo tangencial crítico del talud. Entonces este es el procedimiento. Este es el gráfico número 2. Entramos con el diámetro 75, pero siempre y cuando el diámetro 75 sea menor de 5. Si es menor de 5 milímetros, entramos y encontramos acá el esfuerzo tangencial crítico en la plantilla, o sea, en la base de fondo. Ahora vamos a ver un ejercicio, un problema para que se den cuenta. Nos piden diseñar la sección de un canal trapezoidal sin revestimiento. O sea, es un canal que no tiene revestimiento, ¿no? Es un canal que lo que tenemos que diseñarlo por el método es un canal erosionable. Tenemos que diseñarlo por el método de la... Vamos a ver por qué lo tenemos que diseñar. Nos dicen, para que conduzca un caudal de 60 metros cúbicos por segundo, sin erosión de la sección. Que ese es nuestro canal y nos piden que no erosione la sección. O sea, tenemos que cuidar que la velocidad sea inferior a la máxima. Pero también nos dicen que el canal está excavado en material granular grueso, poco angular. De tal manera que el 25% tiene un diámetro mayor de 40 milímetros. Entonces aquí nos están dando el diámetro 75. Y también nos están dando la pendiente. Y nos están dando la característica del material, que es un material granular grueso poco angular. Entonces, como primer paso, tenemos que hallar los ángulos. El ángulo del talud, del canal, y el ángulo del reposo. Entonces, obtención del ángulo de reposo phi del material a excavar, del talud y del talud. De tal manera que hay una condición. El ángulo del canal, del pared lateral del canal, debe ser menor o igual al ángulo de reposo. Porque este es lo que se va a construir como en el canal, ¿no? Y este es el ángulo que soporta el terreno, el ángulo de reposo. Entonces, si nosotros le damos un talud de las paredes del canal superior a lo que requiere ese terreno, superior a su ángulo de reposo, entonces se va a crear una estabilidad, no va a ser estable ese canal. Se puede erosionar, va a ser erosivo. En cambio, si le damos un talud menor a su ángulo de reposo, entonces tenemos la seguridad de que al menos va a estar estable el canal. Entonces, como dicen que el diámetro 75 es 40 milímetros, utilizamos esta gráfica. El diámetro no cohesión en milímetros. Encontramos, para 40 milímetros, interceptamos en el tipo de material que dice poco angular. El problema dice material granular poco angular. ¿Cuál gráfica? Estamos en la gráfica 22. Así, ¿están viendo la gráfica 22? Yo sí veo el PPT-22, profesor. A muchos. Estamos en la PPT 22. A ver, Sí, el enunciado del problema, el PPT-22 se observa. ya voy a compartir nuevamente.
Ahora lo miran. Sí, Ya lo profesor, pueden ahora mirar. sí se visualiza. Ya, muchas gracias. Entonces, como el problema nos dice diámetro 75 igual a 40 milímetros, entramos con la gráfica. Y el problema también nos indica que el material es poco angular. Entonces entramos acá, intersectamos esta curva y hallamos que el ángulo de reposo phi es 38 grados. El ángulo de reposo phi es 38 grados. Nos dice la condición de que el ángulo del talud lateral del canal debe ser menor o igual al ángulo phi. Entonces acá tenemos valores de taludes y valores de ángulos. Y tenemos taludes acá que son prácticos, ¿no? Por ejemplo, mi ángulo de 38 grados estaría debajo, ¿no? Mi ángulo sería 38 grados 00 minutos, me daría un talud de tal vez 1.24, 1.24 en 1. Puede ser, ¿no? Pero ese talud tampoco no es un talud práctico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Acá tenemos tres valores que son menores de phi. Entonces tomamos el valor que está más cercano al ángulo phi. Si mi ángulo phi es 38 grados, está acá abajo, selecciono para el ángulo beta un valor que esté cercano al ángulo phi. Y selecciono este valor, 33 grados 41 minutos. Entonces mi talud del canal sería 1.5 en 1. Es el inmediato inferior. Sí, correcto. Así es. Estamos seleccionando el inmediato. Así es. El que está más cerca. Entonces ya tenemos, miren, ya tenemos el ángulo phi, ya tenemos el ángulo beta. Ahora podemos hallar la relación K, ¿no es cierto? La relación K, conociendo los dos ángulos, la podemos hallar. Aquí tenemos la relación K, utilizando el ángulo beta y el ángulo phi. Entonces, reemplazando valores, nos sale que el valor de K es igual a 0.4342. Ahora nos pide este tercer paso. Verificar en función a los datos y valores obtenidos si se puede utilizar el gráfico número 1 y el gráfico número 2 para obtener el esfuerzo tangencial crítico de fondo. Para el diámetro 75 igual a 40. En caso no fuera posible utilizar los dos gráficos, utilizar esta ecuación de 75 sobre 13 para calcular el esfuerzo crítico de fondo. Entonces analizamos el gráfico 1C. Pero vemos que este gráfico 1C es para el esfuerzo tangencial crítico necesario para erosionar un suelo cohesivo. Nuestro suelo es un cohesivo, por lo tanto este gráfico no se puede utilizar. Luego vemos el otro gráfico. Este gráfico dice el diámetro 75 solamente tiene hasta 5 milímetros y nuestro diámetro es 40 milímetros, por lo tanto tampoco podemos utilizarlo. Pero no hubiera sido necesario analizar estos dos gráficos nomás, ¿no? Porque basta que nosotros tengamos el valor del diámetro 75, basta que sepamos que es 40 milímetros, que es mayor de 5, directamente hubiéramos utilizado esta fórmula. Esta de acá, diámetro 75 sobre 3, directamente. Profesor, disculpe, ¿qué fórmula? Porque me he quedado en la diapositiva 24 nada más, en el abaco. ¿En la 24? Sí, no estoy viendo ningún otro gráfico ni tampoco ninguna otra fórmula. Ahora recién acaba de pasar a la diapositiva 27 y ahora en la 26. En la 24 vimos esta, esta tabla en la cual
calculamos el ángulo de reposo, 38 grados. Y Claro. luego hemos seleccionado un ángulo beta inmediatamente inferior, ¿no? El inferior. Hemos utilizado 33 grados 41 minutos, que representa un talud de 1.5 en 1. Después, como tenemos ya calculados el ángulo phi y el ángulo beta, entonces calculamos la relación K en base a los ángulos, reemplazando valores de los ángulos phi y beta, encontramos K igual 0.4342. Luego nos dice que analicemos si podemos utilizar este gráfico 1C y el gráfico 2 para obtener el esfuerzo tangencial crítico de fondo para este diámetro 75 igual a 40 milímetros. Y también dice, en caso no fuera posible utilizar estos dos gráficos, utilizar esta fórmula. Esfuerzo tangencial crítico de fondo igual a 75 sobre 13. Profesor, otra vez se ha congelado la pantalla. Nos hemos quedado en la diapositiva 26. Sí, yo estoy en la 26. Sí, pero el mouse aparece congelado. Estoy ahorita en la 25. ¿Lo miran el 25? No. Oh. Ahora sí. Ahora sí, ahora Ya. sí. Ya, entonces entonces luego pasamos a analizar estos gráficos, el 1C y el 2 y el gráfico 2. El 1C no lo podemos utilizar porque es un gráfico para suelos cohesivos. Nuestro suelo es no cohesivo, por lo tanto no lo aplicamos. El gráfico 2, este es para diámetro 75 hasta un valor de 5 milímetros. Nosotros tenemos 40 milímetros, nuestro diámetro 75. Pero no era necesario analizar estos gráficos, simplemente comparar, ¿no? Nosotros nos dicen que si el diámetro 75 es mayor a 5 milímetros, utilicemos esta fórmula para el cálculo del esfuerzo crítico de fondo. Entonces utilizamos esta fórmula. Como conocemos el diámetro 75, que es 40 milímetros, lo dividimos entre 13 y nos sale que el esfuerzo crítico de fondo es 3.0769 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces la relación K es igual a esfuerzo crítico de talud entre esfuerzo crítico de fondo. Y ahora, como conocemos esfuerzo crítico de fondo, lo conocemos, calculamos esfuerzo crítico de talud, que es la multiplicación del valor de K por el esfuerzo crítico de fondo, y encontramos que el valor de esfuerzo crítico de talud es 1.3360. Este es el cuarto paso, ¿no? Ahora entramos al quinto paso. En el quinto paso vamos a suponer entramos a este gráfico para hallar la fuerza atractiva unitaria en los lados del canal y también en los lados, en el talud, en el fondo del canal. Entonces acá tenemos que asumir una relación B sobre Y, o sea, base sobre tirante. En este caso se supone que la relación B sobre Y es igual a 5. Se está suponiendo, porque no conocemos la dimensión del tirante y tampoco conocemos el ancho, ni el ancho ni el tirante. Entonces asumimos un valor 5. Interceptamos en nuestro canal, tiene un talud de 1.5 en 1, es lo que hemos elegido, ¿no? Entonces interceptamos en el gráfico y encontramos que la fuerza atractiva unitaria es igual a 0.75. Luego entramos en el gráfico para calcular la fuerza atractiva unitaria en el fondo del canal, utilizando la misma relación B sobre Y igual a 5. Interceptamos en la curva y encontramos que la fuerza atractiva unitaria es de fondo es 0.98. Entonces hemos encontrado ahora esfuerzo
tractiva de talud y de fondo. Ahora vamos a aplicar la fórmula. El sexto paso. El esfuerzo crítico de talud y esfuerzo crítico de fondo, que está en función a esta fuerza tractiva de talud y fuerza tractiva de fondo. Como conocemos el esfuerzo crítico de talud, conocemos la fuerza tractiva de talud, conocemos el peso específico del agua, conocemos la pendiente, despejamos el tirante. Y acá en la otra fórmula también conocemos el esfuerzo crítico de fondo, la fuerza tractiva de fondo, peso específico, y en la pendiente despejamos el tirante. Entonces acá con una fórmula encontramos que el tirante de agua es 1.78 metros. Y con la otra fórmula encontramos que el tirante de agua es 3.14. De estos dos valores tomamos el menor valor, que es 1.78. Y el séptimo paso es obtener el valor de la plantilla de esta relación B sobre Y. Como hemos asumido que B sobre Y es igual a 5 y Y es 1.78. Entonces despejamos el ancho. Nos sale que es 8.90. El octavo paso, calculamos la rugosidad. Si es que no la conocemos la rugosidad, aplicamos esta fórmula para hallar la rugosidad, que está en función al diámetro 75. Entonces en este caso sale 0.0221. Entonces con la ecuación de un canal de sección trapezoidal, con la tabla que vimos en la primera clase que vimos para un canal de sección trapezoidal, cómo se calculaba los parámetros hidráulicos como área, perímetro, radio hidráulico. Entonces calculamos el área, calculamos el radio hidráulico. Y calculemos el caudal también. Tenemos todos los datos para calcular el caudal en base a la ecuación de Manning. Tenemos el área hidráulica, vamos a hallar el área hidráulica, vamos a ver el radio hidráulico. La rugosidad la tenemos, la pendiente también es un dato del problema. Por lo tanto, hallamos caudal en función a Manning. Y este caudal lo tenemos que verificar con el caudal dato del problema. En el problema nos han dado que el caudal es de 60 metros cúbicos por segundo. Entonces este caudal debe coincidir. Y si no coincide, tenemos que volver a repetir el procedimiento. En este caso, la primera recomendación es de que se dé un nuevo valor a B sobre Y. Le hemos dado un valor de 5. Entonces tenemos que darle otro valor. Y repetir la secuencia a partir del quinto paso. Hasta que el caudal coincida con el caudal dado del problema. Pero si a pesar, dice, persistimos y no nos da, no nos coincide, en ese caso se recomienda tomar un nuevo talud del canal. Hemos tomado 1.25 en 1, ¿no? Algo de 35 grados, o 34 grados. Hemos hallado el talud. Nos piden que tomemos un caudal menor, un nuevo talud menor que el inicial, y repetir secuencias desde el paso 1 hasta obtener el caudal dato. Aquí en esta segunda recomendación sí tendríamos que repetir todo el proceso. En esta primera recomendación repetimos el proceso a partir del quinto paso. Pero aquí repetimos todo el proceso. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí estoy proyectando en pantalla completa. ¿Están mirando?
Sí, profesor, se ve yo veo un cuadro y diapositiva 31, creo que es. ¿Sí se mira? Diapositiva 31 nada más, profesor. La 31. Sí, esta es la 31. La anterior. Profesor, el cuadro se refiere al que estamos viendo en la diapositiva 31. A ver, ya, esta es la diapositiva 31. ¿A ese Esta cuadro es. se refiere, profesor? Sí, sí. Ah, gracias, profesor. La están mirando, ¿no? Sí, 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 visualiza, profesor. Sí, visualiza. Aquí miran el cursor también. Eh, no he podido ver. Ah, ya lo miran, ya. Bueno, entonces esta es la recomendación. Si no coincide el caudal calculado aquí con el caudal dado en el problema, se tiene que empezar a tomar una nueva relación B sobre Y y repetir la secuencia a partir del quinto paso. Y si no, tomar un nuevo talud menor que el inicial y repetir la secuencia del paso 1, o sea, repetir todo el procedimiento. Aquí hay otro cálculo, diseño de canales por máxima fuerza atractiva, para calcular el esfuerzo cortante crítico de fondo. Se puede aproximar mediante la ecuación de Sankey, si el diámetro medio de la partícula es conocido. El diámetro medio de la partícula, dice. Es el diámetro medio de la partícula, ¿no? Y se encuentra ese valor de D, donde D es igual a densidad relativa de la partícula, multiplicado por la aceleración de la gravedad y dividido entre la viscosidad del agua, elevado a la 1/3, y eso multiplicado por el diámetro medio de la partícula D, donde es el diámetro del grano. Entonces a esta relación D la comparamos. Si D es menor o igual que 6, encontramos la tensión cortante adimensional crítico con esta fórmula. Si D está en este rango, mayor que 6 y menor o igual que 10, la tensión cortante dimensional sería esta, con esta fórmula. Y así sucesivamente. Y entonces el esfuerzo tangencial, el esfuerzo cortante crítico de fondo, sería igual a la tensión cortante crítico, que es este, multiplicado por el peso específico del sedimento menos el peso específico del agua, y multiplicado por el diámetro medio de la partícula, D. Y con esto encontramos el esfuerzo cortante crítico de fondo, que es otra forma, ¿no? Otra metodología, ¿no? Eso siempre y cuando conozcamos este diámetro. Aquí la clave es este diámetro. Que conozcamos también estos valores, el peso específico del sedimento. Sí, estoy en la diapositiva 32. ¿Tienen alguna pregunta?
Ya, bueno, si no hay preguntas con relación a la clase, podemos ahora ver el tema del trabajo final. Si tienen algunas consultas, si algún grupo quiere proyectar sus trazos. Kevin, sí, adelante, Kevin. Profesor, buenas noches. Yo tengo unas consultas. ¿Se me escucha bien? Sí, adelante. En el archivo KMZ que mandó por medio del delegado, solo tiene el punto A. Es decir, que el punto B nosotros tenemos que ubicarlo en el Google Earth. El punto B sí está dibujado en la imagen. Además, en el trabajo se indica la coordenada del punto B. Ah, ya. Y otra cosa, en el archivo KMZ, la cota del punto A es diferente al archivo. La modificamos entonces. Sí, así es. Ah, ok. Esa es mi Sí, duda. sí. Gracias, profe. Ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Renata, Daniela, sí, adelante. Profesor, buenas noches. Disculpe, no es tanto, bueno, más o menos relacionado al trabajo. La verdad no recuerdo si usted nos recomendó algunos libros y si es que no lo ha hecho, me gustaría por favor que me pudiera recomendar un par de libros relacionados al curso, ¿no? Para que me ayuden para el trabajo. Ah, sí, sí les recomendé libros. No sé si les he enviado el link para que lo descarguen. Hay hidráulica de canales de un autor peruano, Máximo Villón. Ahí les estoy copiando. También hay otro hidráulica de canales de un autor norteamericano, que son los libros clásicos de hidráulica de canales. Bueno, también hay otro hidráulica de canales del autor peruano también. Hidráulica de canales y tuberías, que es de el doctor Arturo Rocha. Autor peruano. Ahí están los tres libros recomendados. Y se pueden encontrar, se pueden descargar de la web. ¿Alguna otra pregunta tienen? Ya, entonces, podemos ver algunas preguntas sobre el trabajo, ¿no? Por ejemplo, le voy a explicar. En el trabajo, por ejemplo, ustedes tienen acá el punto A y aquí tienen su terreno. Puede ser que tengan así un perfil. Entonces, ¿qué pasa si tienen un perfil así? Y acá el punto B. Hemos dicho que se recomienda que el canal siga paralelo al terreno, más o menos. Entonces yo trazo acá mi canal. Pero acá hay un montículo. Yo no puedo subir y luego bajar, ¿no? O puedo bordear. O en todo caso, como es un terreno relativamente plano, no hay muchas diferencias de desniveles. Lo que podría hacer, pues yo podría considerar un corte aquí.
Este material lo voy a cortar. Lo corto y ya continúo con mi canal. Porque esta altura no creo que sea tan elevada para que sea un túnel. Porque para que sea un túnel se requiere una altura acá de Encampane muy alta, 30 metros más o menos. Y esa diferencia de altura no la van a encontrar en este terreno. Por lo tanto, la diferencia de la rasante con el terreno natural de repente está en 2 metros. Entonces pueden considerar que iba a hacer un corte. Y continúan con su canal. Ahora, lo que se debe buscar es de que tengamos pendiente hacer un trazo para el canal, pero que tengamos también, encontremos también de repente algunas caídas, de repente es de que encontremos terrenos inclinados o que encontremos depresiones. Y este es el punto B. Supongamos, estoy exagerando un poco para hacerles ver las estructuras, ¿no? Por ejemplo, aquí yo trazo un canal. En un terreno aquí, yo puedo trazar acá una caída vertical. Aquí continúo con mi canal. Acá hay un terreno inclinado, yo puedo trazar una rápida. Y aquí puedo trazar un sifón invertido. Aquí tengo una depresión, trazo un sifón invertido. El sifón invertido es así, baja y luego sube. Y con eso luego llego al punto B. El diseño de estas estructuras lo vamos a ver a medida que sigamos el curso, ¿no? Vamos a ver el diseño de la caída, de la rápida inclinada, del sifón invertido, pero por lo pronto ahora lo que se recomienda a ustedes es que encuentren en el terreno natural estos desniveles. Y si no lo encuentran en forma natural, lo van a tener que hacer ya en forma artificial, ¿no? O sea, es decir, van a tener que cortar, hacer un corte, van a tener que van a tener que diseñar una rápida y van a tener que diseñar un sifón invertido. Porque estas tres estructuras al menos son lo mínimo que se está pidiendo, ¿no? Uno que es la caída, esta es la rápida, que es un terreno inclinado, y este es el sifón invertido. Se recomienda como mínimo estas tres estructuras hidráulicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tiene? ¿No? Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, entonces nos quedamos aquí en la clase. Nos estamos viendo la próxima semana. La PC, de acuerdo al sílabus, la PC me parece que es la semana 5, ¿no? Vienen hasta la semana 4.
Syllabus. Aquí estoy verificando el syllabus. En la semana 5 está considerada la práctica, la PC1, en la semana 5. La semana 5, en la clase teórica, no, en la clase teórica no se, en la clase teórica no se toma la PC. El día lo coordinan eso con el profesor de prácticas. Generalmente en ciclos anteriores lo que se ha estado tomando es que la práctica se tome en horas de la práctica. Algunas veces creo lo tomaban otro día diferente, o sábado, domingo, pero luego se recomendó que se tome en la misma hora de práctica. No, la PC la hacen los profesores de práctica. La PC la hacen los profesores de práctica. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a todos. Entonces, buenas noches a todos. Buen fin de semana. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego, hasta luego.